Hola. Antenoche cuando estábamos celebrando el cumpleaños de Raquel por Zoom, se acercó a la cámara mi adorado nieto Maximiliano y me preguntó por mi papá y mi mamá y dónde estaban. Yo le respondí que en el cementerio y obviamente en su cara noté la sorpresa por esa respuesta mía. Imagino que él esperaba otras noticias de mi papá y de mi mamá. Y esa noche me quedé como reflexionando sobre la necesidad de comunicar, de contar, de decir la historia, de que toda la familia como que copie esos recuerdos y tenga como una, digamos, como una narrativa de lo que ha sido la familia. Y obviamente pensé, lo importante es hacerlo por el lado de mi papá, de mi mamá, de mi familia cercana durante esos 20 años que estuve compartiendo con ellos y con Margarita, para que quede como una especie de constancia de lo que fueron esos años. Claro, eso puede ser larguísimo. Quiero hacerlo por mensajes cortos y también como abrir el espacio para que Estela haga otro tanto con la riqueza de la historia de su familia, que es poderosísima y que está llena de anécdotas, de historias divertidas y de recuerdos que pueden ser muy importantes a la hora de que todos ustedes, especialmente los nietos, pues recuerden quiénes fueron los que dieron origen a esta saga familiar. Entonces decidí, por ejemplo, hacer videos muy cortos donde la historia pueda ser contada desde diferentes perspectivas. Claro, yo quise en este momento, quise como qué orden le pongo a esta cosa y entonces pensé, ¿qué orden? No, yo creo que basado en ese film maravilloso de Alain René que se llamó Hiroshima Mon Amour, que es un poco un film dedicado a la memoria y de cómo ella funciona, me dije, no, yo voy a contar la historia tal como me salga, fluyendo con los datos. Claro, es importante tener como una estructura. Entonces me senté, sobre todo ayer a las 3 de la mañana que no podía dormir, me senté a pensar cuál podría ser esa estructura general. Y se me ocurrió arrancar por el espacio físico de donde nacieron mi papá y mi mamá. Mi papá, que se llama Yehiel, eh, nació en Ibanisca, creo que en el año 1900, creo, no estoy muy seguro. Nunca me ocupé de esa cuestión de las fechas. Entonces, lo que sí me recuerdo es que eh, él nació en el año 1900 en el seno de una familia muy numerosa como eran las familias de ese entonces. No sé cuántos hermanos tuvo. Lo que sí sé es que por ahí hay una fotografía maravillosa que creo que mi mamá se la pasó a Margarita y Margarita creo que se la regaló a Gabriela y a María Gabriela y está en uno de los lugares más bellos de esa casa donde están las fotos de todos los familiares de una cierta edad para acá. Esa familia numerosa nace en un sitio llamado Ivaniska. Ivaniska en polaco o en ruso eh, era, quiere decir el lugar de Iván. Hay que referirse un poco a la historia de Polonia,
Polonia como república, como país independiente, tiene una vida muy corta, porque Polonia era como una especie de condado, de principado, que perteneció a Rusia, al imperio del zar, y después cambió de manos y pasó al imperio austrohúngaro. No ha sido un país independiente sino hasta hace muy poco tiempo. Ivaniska era un poblado de 2000 y pico de habitantes, era un poblado pequeño. Ahora, lo que es interesante de ese poblado es que había 600 familias judías allí. Y también es muy interesante que de esas de 2000 personas había un 30% que eran judíos, el resto eran polacos. De ese 30% que eran judíos, la historia se remonta 600 años atrás, es decir, en ese pueblo, en esa región, hay judíos desde hace 600 años atrás. Es decir, que hay una riqueza de tradición que muere cuando los nazis deportan a la mayoría de los judíos de Ivaniska, los montan en unos trenes, vagones de trenes como ganado, los montan allí y se los llevan a las cámaras de gas y los desaparecen. Y obviamente la historia judía acaba ahí. Hay un señor muy importante para nosotros que es hijo de un señor de Ivaniska, que ese señor se propuso rescatar la memoria de los judíos de Ivaniska, y eso creo que lo voy a contar en uno de los capítulos que siguen a este que les estoy mandando ahora. Ivaniska es un pueblo, son 3 o 4 plazas, tiene una iglesia. Ahora, fuimos a visitarlo en ese viaje maravilloso que hicimos hace unos años, del cual les hablaré en otra historia, y descubrimos además que cómo era la estructura de ese pueblo, donde la mayoría de los judíos estaban alrededor de la plaza del mercado, porque lo que le permitían a los judíos, los que eran los dueños de esos poblados, los reyes y los príncipes y los condes y todo eso, lo que le permitían a los judíos es ocuparse de las tareas intermediarias, el mercado y esa cosa. Entonces, el origen del nombre Salzman tiene que ver con lo que le permitían a las familias que tenían que asumir apellidos, les permitían poner el nombre de las profesiones que tenían. Entonces yo imagino, y aquí no tengo como base científica, pero yo imagino que los Salzman vienen de muchísimos años atrás y eran comerciantes de la sal. La sal era como el cacao en Venezuela, una moneda, una pieza de trueque. Entonces la sal, ellos entregaban sal que la recogían de alguna parte y por la sal recibían cueros. Yo de lo que sí estoy seguro es que los Salzman tenían 5 casas en las cuales vivían y estaban localizadas frente a la plaza principal del pueblo, que era la plaza de mercado. Tenían 5 casas. Esas casas además estaban todas construidas con grandes troncos de madera que las protegían con pinturas para evitar los animaluchos, las polillas, y fueron casas que se mantuvieron a lo largo de los años. Y esas casas de madera, todavía hay una de ellas que está ahí parada en el centro de la plaza. Los Salzman entonces eran comerciantes y comerciaban con, tenían una gran ferretería, tenían cueros y vendían en la plaza de mercado. Mi papá,
que desde el principio era un poco diferente a todos los hermanos, quería probar suerte con otra cosa. Prestó servicio militar en el ejército polaco y fue tal el antisemitismo que le tocó vivir que el tipo apenas terminó el servicio militar decidió que no se quedaba más en Polonia. Esa decisión fue sabia, porque además esa decisión es la que me permite hoy echar el cuento aquí. Si él se hubiera quedado en Polonia, no hubiera traído a mi mamá, obviamente hoy yo no estaría echando el cuento, no existirían nuestros 3 maravillosos hijos y probablemente los 6 nietos extraordinarios estarían en el pensamiento de alguien. Entonces mi papá tuvo la maravillosa idea de emigrar. Y esto se los voy a contar en el próximo cuento.